La mayoría de las naciones tienen un ejército. El ejército, por lo general, es para proteger a la nación que lo tiene de ataques extranjeros. Casi todas las naciones que he visitado, con raras excepciones, tienen un ejército entrenado, bien preparado, bien armado para hacer frente a cualquier ataque exterior. Pero todas las naciones, o la mayoría de ellas, tiene una policía, un cuerpo de policía. El cuerpo de policía es para vigilar el interior de cada nación, las ciudades, los pueblos, las aldeas. No he visitado ninguna nación que no tenga un cuerpo de policía. Algunos más numerosos, otros menos numerosos, pero todas las naciones tienen un cuerpo de policía para la vigilancia y para la protección de los ciudadanos. Los policías supuestamente vigilan que no haya ladrones por las calles, que no haya ladrones que asalten negocios o viviendas o personas. Como he dicho, las naciones tienen una protección exterior, un ejército y una policía para proteger a los ciudadanos. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros el pasaje, los versículos de la Epístola de San Judas, desde el 8 hasta el 13. Este es un trozo muy importante de esta breve pero tremenda epístola escrita por Judas, el hermano de Jacobo, y ambos eran medio hermanos de nuestro Señor Jesucristo, porque eran hijos de María, del matrimonio de María y José. Dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, esos a los que Judas se refiere, eran hombres que habían penetrado secretamente de una manera subrepticia en las congregaciones, en las iglesias donde Judas trabajaba como pastor, como misionero, como apóstol. Judas dice, estos soñadores mancillan la carne, es decir, esos hombres inicuos habían introducido pecado, maldad, corrupción en las congregaciones. Y no solo en el aspecto práctico, sino también en el aspecto doctrinal. Dice Judas, estos soñadores mancillan la carne, han introducido inmoralidad en la iglesia. En segundo lugar, rechazan la autoridad, es decir, no se someten a la autoridad en la iglesia, hombres
puestos por el Espíritu Santo de Dios para que haya orden en la congregación. Y estos que se han introducido surrepticiamente rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es decir, eran personas desafiantes, eran personas corruptas, tanto en el orden moral como espiritual, tanto en el orden religioso como secular. Y añade Judas, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, observe qué tremenda expresión, el arcángel Miguel, el jefe de los ángeles, uno de los más importantes de los seres angelicales, contendía, tenía una polémica con el diablo. ¿Sobre qué? Disputando con él por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel contendió con el diablo, luchó, polemizó con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. El diablo, el adversario, el opositor, quería el cuerpo de Moisés. No sabemos la razón, pero seguramente sus intenciones no eran nada buenas. Dice, se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. El arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel reconoció la jerarquía del diablo y no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Eso es algo parecido a lo que está escrito en Daniel 10, 13 y 21, donde también Satanás aparece allí en la forma de jefe de nación, como si fuese un rey o un presidente de una nación o que controla a una nación. Y el versículo 10 dice Judas, o escribe Judas, pero esos que se oponen a Dios, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Qué terrible lucha espiritual hay entre las fuerzas satánicas y el ejército angelical de Dios. Dice Judas, ay de ellos, de esos terribles demonios que se oponen a Dios, porque han seguido el camino de Caín. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, aquel personaje del Antiguo Testamento que aparece en Números, capítulo 22, versículos del 1 al 31. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín, el primer gran pecador que hubo en la tierra, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Qué ejemplos tan terribles estaban siguiendo aquellos malvados que habían entrado en la iglesia
en los tiempos de Judas. Judas añade, versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras fiestas de amor, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. Esa es una expresión rara, pero significa totalmente muertos, 2 veces muertos, muertos espiritualmente, y en su momento morirían también físicamente, muertos espiritualmente, muertos emocionalmente, en todos los aspectos, esos hombres terribles que se habían introducido en las iglesias para hacerle daño. Dice Judas que estaban 2 veces muertos y desarraigados. Y Judas los describe como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Querido hermano, querida hermana, querido escuchante, hay personas malvadas en el mundo, hombres que se introducen en las iglesias para sembrar cizaña, para sembrar el mal, para causar maldad y corrupción en la iglesia. Es por eso que tú y yo necesitamos cobijarnos bajo la protección del Espíritu Santo de Dios y vivir a la luz de la palabra de Dios. Seguir a pie juntillas, cuidadosamente, fielmente, lo que nos enseña la palabra de Dios y apartarnos de toda iniquidad, de todo mal y de toda falsa doctrina. Que Dios te bendiga, querido oyente, querido hermano, querida hermana, y que así sea en tu vida. Alcemos nuestros brazos, nuestras manos al cielo y démosle gloria y honra al Dios Todopoderoso, Señor de cielos y tierra. Que a Él sea la gloria ahora y por los siglos. Amén y amén.